Ensayos impopulares de Bertrand Russell. 12º ensayo. Hombres eminentes que he conocido. En el curso de mi vida he conocido a muchos hombres y mujeres eminentes, desde la época victoriana hasta estos días. La cualidad de ser inolvidable o personalmente impresionante no ha sido mayor, según mis experiencias, en los que han dejado una impronta mayor en la historia, salvo en unos pocos casos. Mi único encuentro con la reina Victoria fue a la edad de 2 años, y desdichadamente no puedo recordarlo. Pero mis padres notaron con sorpresa que mi comportamiento era sumamente respetuoso. Por otro lado, a la misma edad conocí a Robert Browning, a quien muchos consideraban el mejor poeta de su época. Interrumpí su disertación diciendo con voz penetrante: «Me gustaría que ese hombre dejase de hablar». Le vi frecuentemente en los últimos años de su vida, y no descubrí en él nada que impusiera reverencia. Era un anciano caballero agradable y bondadoso, que se encontraba muy a gusto en los tés de damas de edad mediana, apuesto, suave y completamente domesticado, pero carente del divino fuego que uno espera de un poeta. Por otro lado, Tennyson, a que también vi frecuentemente, actuaba siempre como poeta, y por ese motivo fue objeto de mi desprecio adolescente. Solía pasearse majestuosamente por la campiña envuelto en una flotante capa italiana, fingiendo muy enfáticamente no ver a la gente con la que se topaba y exhibiendo el comportamiento adecuado a la abstracción poética. De los demás poetas que conocí, creo que el más inolvidable fue Ernest Toller, principalmente gracias a su capacidad de intenso sufrimiento impersonal. Rupert Brooke, a quien conocí bastante bien, era guapo y estaba lleno de vida, pero la impresión quedaba arruinada por un toque de insinceridad byroniana y por cierta rimbombancia. Entre los filósofos eminentes, excluyendo a los hombres que todavía viven, el más impresionante para mí fue William James. Y esto a pesar de su completa naturalidad y de la ausencia de toda aparente conciencia de ser un gran hombre. Ni el mayor grado de sentimiento democrático y de deseo de identificarse con el rebaño común podían hacer de él otra cosa que un aristócrata natural, un hombre cuya distinción personal obligaba al respeto. Algunos filósofos, no necesariamente los más capaces, son impresionantes gracias a su cualidad de honestidad intelectual. Entre ellos, un buen ejemplo era Henry Sidgwick, quien fue mi profesor de ética. En su juventud, las becas de Cambridge estaban abiertas solamente para los que firmaban los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Años después de haberlos firmado, surgieron en él dudas, y aunque no se esperaba que afirmara que sus creencias permanecían inmutables, decidió que su deber era renunciar. Esta acción apresuró el cambio de la ley y puso fin a las antiguas restricciones teológicas. Como maestro, mostró la misma honestidad y consideraba las objeciones de los alumnos tan cortésmente como si hubiesen sido presentadas por sus colegas. Esto hizo que sus enseñanzas fuesen más fructíferas que las de muchos hombres más capaces. Los hombres de ciencia, en el mejor de los casos, resultan impresionantes en una forma especial, que es una combinación de un gran intelecto con una simplicidad infantil. Cuando digo simplicidad, no me refiero a nada que implique falta de inteligencia. Me refiero al hábito de pensar impersonalmente sin considerar las ventajas o desventajas mundanas de una opinión o una acción. Entre los hombres de ciencia que he conocido, Einstein es un supremo ejemplo de esta cualidad. Llegando a los políticos, he conocido a 7 primeros ministros, desde mi abuelo, que fue primer ministro en 1846, hasta Mr. Attlee. Gladstone fue, con mucho, el más inolvidable de ellos, y todos los que le conocían le llamaban Mr. Gladstone. El único otro hombre que me era conocido en la vida pública
y a quien podía considerar su igual por lo personalmente impresionante era Lenin. Mr. Gladstone era el victorianismo corporizado. Lenin era las fórmulas marxistas corporizadas. Ninguno de los dos era del todo humano, pero ambos tenían el poder de una fuerza natural. Mr. Gladstone, en la vida privada, dominaba por el poder de su mirada, que era rápida y penetrante, y calculada para inspirar terror. Uno sentía, como un chiquillo en presencia de un maestro de la época antigua, un constante impulso de decir: «Por favor, señor, no fui yo». Y todos sentían lo mismo. No puedo imaginarme a un ser humano que se hubiese aventurado a relatarle una historia ni siquiera mínimamente guisqué. Su horror moral habría congelado al narrador hasta convertirle en piedra. Yo tuve una abuela que era la mujer más formidable que conocí. Otros hombres eminentes se acobardaban invariablemente ante ella. Pero en una ocasión, cuando Mr. Gladstone debía venir a tomar el té, ella nos dijo a todos por anticipado que le soltaría 4 frescas en cuanto a su política respecto a Irlanda, que ella desaprobaba enérgicamente. Él llegó, y yo estuve presente durante todo el tiempo, esperando, casi sin aliento, el anunciado choque. ¡Ay! Mi abuela fue toda blanduras, y no dijo ni una sola sílaba que hiciese rugir al león. Nadie podría haber adivinado que estaba en desacuerdo con él en ningún sentido. La experiencia más aterradora de mi vida está relacionada con Mr. Gladstone. Cuando yo tenía 17 años y era un joven sumamente tímido y torpe, él vino a casa de mi familia para pasar un fin de semana. Yo era el único hombre de la casa, y después de la cena, cuando las damas se retiraron, quedé tete a tete con el ogro. Estaba demasiado petrificado para llevar a cabo mis funciones de anfitrión, y él no hizo nada para ayudarme. Permanecimos sentados en silencio durante largo tiempo. Por fin, con su atronadora voz de bajo, condescendió a pronunciar su primera y única frase. «Es un buen oporto, este que me han dado, pero ¿por qué me lo sirven en una copa de clarete?» Desde entonces me he visto ante plebes enfurecidas, jueces encolerizados y gobiernos hostiles, pero nunca he vuelto a sentir tanto terror como en ese candente momento.